Bueno, ahora quisiera presentarle a nuestro expositor, que aquí está presente, don Sergio Torres Pinto, ¿ah? Laico, casado, 3 hijos, magíster en Teología, académico del Instituto de Teología de la Universidad Silva Enríquez, expresidente de la Comisión Justicia y Paz y es rector de la Universidad Silva Enríquez y especialista en doctrina social de la Iglesia. Bueno, buenos días, don Sergio, espero que esté bien. Usted en estos momentos, ahora yo les dejo la palabra para que usted nos pueda exponer el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Don Sergio. Mario, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, un saludo cordial en esta mañana. Muchas gracias por esta invitación. La valoro enormemente. En un momento pensé que me invitaban a conversar con el área social y luego me enteré que era con una jornada del presbiterio. Lo cual valoro doblemente, un gesto de confianza, un gesto que se inscribe dentro de un proceso de formación permanente, me imagino, por parte de ustedes, pero también un gesto que en sí mismo habla de fraternidad. Así que muchas gracias por esta invitación, la valoro muy sinceramente. Una pequeña corrección a Mario. La verdad es que no me siento un especialista en doctrina social de la Iglesia, pero sí desde la teología, pero también desde el querer ser un ciudadano consciente, he encontrado claves de lectura para releer lo que en algún momento dado fue un interés académico, escolar, y he ido descubriendo una vertiente mucho más pastoral de la doctrina social de la Iglesia, de lo que fue mi primera impresión ya hace varios años atrás. Una consulta. ¿Han tenido ocasión de una lectura, aunque fuere rápida, de la encíclica, a lo menos ojearla en alguno de sus capítulos? Es un texto largo, extenso. Mi párroco me dijo que todavía no la podía leer porque la encontraba muy extensa, digamos, ¿ya? Pero yo la sugiero. No sé si alguien me quisiese decir así muy brevemente qué sensación, la primera, en una sola palabra, qué sensación le produce esta encíclica. Una palabra que interprete una primerísima impresión. 1, 2 personas que me lo puedan compartir. Tal vez lo podemos hacer por chat. Perdón, no escuché. Encuentro. Encuentro, una. ¿Alguna otra palabra? Habla mucho de la fraternidad también él. No me refiero a conceptos, sensaciones. Esperanza. A mí, esperanza. A mí, después lo voy a mencionar, me pareció una encíclica osada, valiente, incómoda, diría. Y me gustaría después decir por qué, porque, bueno, debo decir que me gustaría explicitar mi primera lectura de este texto. Toda lectura se hace con algún criterio de análisis. A mí me parece sano poder explicitar de partida el interés inicial y el criterio de mi lectura. Debo decir que lo hago con cierto recaudo, es un texto tan recientemente publicado. Aún no hace un mes que tenemos la ocasión de tenerla y estamos recién introduciéndonos en su lectura. Mi interés inicial y el criterio de mi lectura no es primeramente académico. En esta ocasión, más bien me mueve un interés más esencial, el provecho que esta enseñanza tiene para mí como un simple integrante del pueblo de Dios, pero que busca comprender mejor la propia realidad histórica que le toca vivir, en su doble condición, la de ciudadano y la de creyente. Sin menoscabo de una profundización del texto a través de un estudio más analítico, me parece que este enfoque inicial hace también justicia
a la intencionalidad primera de la propia encíclica. En efecto, el obispo de Roma habla en forma clara y directa al hombre y la mujer de hoy, que se pregunta, muchas veces con desazón, por el tipo de sociedad que vivimos y el escenario de incertidumbre que se ha instalado en numerosos lugares del planeta, e incluso mucho antes de la pandemia. En este contexto, primero, evoco 3 situaciones que enmarcan más localmente nuestra preocupación y que nos han golpeado fuertemente. El primero es, en primer lugar, la grave crisis de escala mundial que ha desatado el SARS-CoV-2, generando una pandemia, sindemia para algunos, que aún no logramos dimensionar en toda su gravedad, sus efectos y los nuevos desafíos que plantea. Sin duda, estamos inmersos en una tragedia de proporciones. Cifra de fallecidos, impacto en la economía, especialmente en la destrucción de empleos, un sistema educativo combinado a experiencias de aprendizaje inéditas. En fin, la propia vida en sus más diversas expresiones ha quedado confinada, impedida de desarrollarse con normalidad. Todo indica que los efectos nos acompañarán por largo tiempo y desafían lo mejor del conjunto social. Estamos recién saliendo de lo que pudiese ser un primer pic y ya nos anuncian que pudiesen venir otro en algunos meses más, incluso aún más grave. Hay un segundo aspecto que no podemos obviar en nuestra lectura, a mi modo de ver, pues la pandemia se sobrepuso al estallido social que ha sumergido al país en su más grave crisis desde el retorno a la vida democrática. Legítimas y masivas expresiones de un descontento social profundo ante situaciones largamente sentidas e ignoradas, nuevas sensibilidades culturales minimizadas, una institucionalidad política que parece no responder a las nuevas sociedades, una élite desatenta a las condiciones de la mayoría, junto a graves expresiones de violencia de variada índole y causas. Ya, tiene que apretar ahí. Mire, usted, ahí está la rueda, ¿no es cierto? ¿Perdón? Nos han sumido en una de las más graves crisis que hayamos vivido. Nos tienen en una situación verdaderamente límite. Para algunos, Chile se jodió y está hipotecando su vía al desarrollo. Estamos en un proceso de degradación de toda naturaleza. Para otros, en cambio, sería un punto de inflexión en la búsqueda de una sociedad más equitativa, incluso con aspiraciones prácticamente refundacionales. Pero mi interés estaría incompleto si no manifiesto un tercer aspecto. Pandemia, crisis social, pero también lo hablo en el contexto de la propia crisis eclesial. Para algunos, solo crisis de credibilidad, especialmente de su jerarquía, por el abuso de menores y su imposibilidad estructural de abordarlos de manera clara y acorde a su gravedad, minando seriamente la credibilidad del conjunto eclesial. Yo no pretendo minimizar esa dimensión, pues es obviamente la más visible. No obstante, soy de aquellos que cree que nuestra crisis no se agota en aquello, y tal vez no es su causa originaria principal. Lo cierto es que un número significativo de creyentes ya no sienten que la Iglesia sea un lugar que concilie su experiencia religiosa y su propia vida. Algo profundo ha sucedido estas últimas décadas para que muchos tomen distancia en su vida práctica de la experiencia religiosa vivida en el seno de la Iglesia. Basta observar las cifras que mencionan que un número significativo de la población se indique la opción ateo, agnóstico o ninguna religión, que en estadísticas confiables y comparables
lo sitúan en el 32% de la población en estos momentos, y que en el mundo de los jóvenes crece a niveles muy superiores, 41% entre jóvenes de 18 y 24 años, 49% entre 25 y 34 años. Ese telón de fondo me gustaría tener, y con ese telón de fondo yo he intentado leer y desentrañar lo que la palabra del Papa nos dice. Son estas situaciones evocadas las que guían mi interés. Es nuestra realidad la que deseo entender, y Fratelli Tutti es la ocasión para ensayar una mejor comprensión de esa realidad. Adentrémonos entonces en el texto. ¿Cuál es el mensaje de esta carta encíclica? Su propósito presenta una finalidad inequívoca: dedicar la encíclica a la fraternidad y a la amistad social, sin la pretensión, nos dice el Papa, de una suerte de resumen doctrinal respecto a ello, sino detenerse en la dimensión más universal de la expresión, pero lo hace frente a diversas formas que hoy eliminan o ignoran a los otros. Es una invitación a reaccionar, y lo hace desde convicciones cristianas, pero abierto al diálogo con la sabiduría de otros. Y esto es claro a mi modo de ver de principio a fin. Reflexión inspirada en el gesto de San Francisco en su viaje a Egipto para dialogar con el sultán Malik el-Kamil en tiempos de cruzada, y hoy estimulada por el diálogo con el gran imán Hamad al-Tayeb en su encuentro en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, recientemente en febrero del 2019, y ya no en tiempos de cruzada, sino que en tiempos de globalización. Francisco no parece un administrador de la crisis de la Iglesia o alguien que balconea en tiempos globales. Más bien me parece el precursor de una causa. Relato dos aspectos de su mensaje para favorecer su análisis y el diálogo que nos resta como tarea pendiente. Me gustaría estructurar esta presentación en dos momentos. El primer momento intentando percibir el análisis de la realidad que hace Francisco, y en segundo lugar la propuesta ante esa realidad que él nos describe. Es una forma de estructurarla, tiene sus límites, lo sé, porque toda la encíclica tiene ese entramado, pero me gustaría ordenarla inicialmente de esa manera. Adentrémonos entonces en esta suerte de panorama. Esta primera parte de análisis de la realidad. ¿Cómo le he titulado? La paradoja de un mundo globalizado. Tendencias que conducen a un mundo cerrado. Por un lado, estamos globalizados, pero al mismo tiempo algo está produciendo fracturas que nos lleva a un mundo cerrado. El texto no presenta un diagnóstico pormenorizado de las sociedades en tiempos de globalización, pero advierte inequívocamente de ciertas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad y la amistad social. Su propósito es una palabra lúcida respecto a la fraternidad y a la amistad social. Veremos después en qué consiste, pero él ve que estamos en un momento de desintegración. En efecto, la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto falsas seguridades y una enorme paradoja se levanta. Un mundo hiperconectado, pero cada vez más fragmentado. Obviar esos signos y pensar que solo es necesario hacerlo mejor de lo que hacíamos antes de la pandemia, para el texto es negar la realidad. Yo resalto, hay varias, resalto solo 4 tendencias que el texto refleja y que de alguna manera, a mi modo de ver, encuadran nuestro propio contexto. La primera tendencia: se da una involución de los procesos de integración donde realmente los sueños se han ido desmoronando. Primera tendencia.
Primeramente, el texto presenta una advertencia seria. Se está volviendo atrás en la integración, y esto es previo a la pandemia. En efecto, se encienden conflictos anacrónicos, nacionalismos cerrados, y en muchos pueblos se presenta una idea de pueblo o noción penetrada por una ideología que promulga nuevas formas de egoísmo y pérdida del sentido social. La advertencia es grave. Las formas de violencia se van multiplicando y genera escenarios que favorecen nuevas guerras. O peor aún, podemos estar frente a lo que el texto llama una tercera guerra mundial en etapas, como ya lo había advertido el 2016. Frente a ello, nos recuerda que es tarea de cada generación cultivar el bien, la justicia, el amor, la solidaridad, puesto que esto no se alcanza de una vez para siempre. No se llega a una meseta de estabilidad permanente. Se debe cultivar y cada generación debe cultivarla. Han de ser conquistados cada día y sin desconocer que hay muchos que aún sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos, como lo recordó y cita su mensaje en el Palacio a la Moneda, aquí en Santiago de Chile, el 16 de enero del 2018. Un gesto de Francisco a el pueblo de Chile. Ahora bien, ¿qué está conduciendo a esta desintegración según Francisco? La respuesta no es sencilla. Me pregunto yo, ¿es la economía global concebida como un modelo cultural único? Es la pregunta que le hago al texto, porque en otras ocasiones lo ha insinuado. En efecto, la consigna de abrirse al mundo y a la integración pareciera cooptado por la economía y la finanza, son palabras suyas, en busca de mayor libertad, pero termina reduciéndose a los poderes económicos. No estoy en condiciones de afirmar que esa sea la tendencia inequívoca mayor que dibuja Francisco, pero no es posible minimizar su análisis. Cito algunos ejemplos. A. Es una sociedad globalizada que nos hace más cercanos, pero no más hermanos, en línea con la encíclica de Caritas in Veritate del 2009. Debilita la dimensión comunitaria. Estamos más solos que nunca, pues nos hace consumidores o espectadores en una especie de globalismo que favorece a los más fuertes. Es decir, hay un argumento antropológico. B. Son modelos económicos, usa la palabra modelos económicos que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral, evocando a Pablo VI. En efecto, se ha aumentado la riqueza, pero con inequidad, y surgen nuevas pobrezas, cuestión que es necesario analizar en el contexto de las posibilidades de cada momento histórico. No es lo mismo ser pobre en los años 50 en Chile que ser pobre hoy en día, aunque se tenga más agua, aunque se tenga más acceso, etc. Hay una relación comparativa que establecer, es dinámica. Es decir, hay una visión económica. A la visión antropológica se suma una visión económica. Pero también advierte que hay un modelo cultural. Se ha convertido en un modelo cultural, dice Francisco, exitoso en lo económico, pero es una tendencia que busca homogeneizar el mundo en una cultura al servicio de los más poderosos y que se convierte en una verdadera alienación, pues deja a las sociedades sin raíces. Es decir, un modelo cultural, y también porque conlleva un debilitamiento a la política. La política se ha vuelto más frágil ante los poderes económicos. Otro aspecto asociado a este proceso de integración, ya no en el plano económico, sino que como una forma de concebir la cultura, una especie lo llama deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero, lo cual conlleva una pérdida del sentido de la historia. Nos deja vacíos, desarraigados, desconfiados de todos. Es una nueva forma de colonización cultural. Y aquí me permito situar textualmente a la encíclica, porque evocando las palabras del cardenal Silva Enríquez, dice lo siguiente:
Los pueblos que enajenan su tradición y por su manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se las arrebate el alma, pierden junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Cierre de comillas de un texto del Te Deum de 1974 del cardenal Raúl Silva Enríquez. En el fondo, se licúa la conciencia histórica. Créanme que para mí fue doblemente valioso sorprenderme con esta cita. Sabemos en Chile lo que significaba para el cardenal el alma de Chile, y que el Papa lo rescate y lo integre en su discurso a todo el pueblo de Dios, me parece realmente un gesto, un doble gesto. Y un gesto actual, diría yo, porque podría haber tomado alguna frase del Padre Hurtado. Toma la frase de uno de nuestros pastores. Me parece también muy notable aquello. Bien, primera tendencia entonces, estamos frente a una involución. Segunda tendencia, ojo, esto no es una suerte de diagnóstico como los documentos de las Naciones Unidas. Él habla de tendencias que pudiesen estar marcando nuestra época. Estaríamos en una cultura que nos deja vacíos, con proyectos individuales, sin un proyecto para todos. Sin proyectos para todos sería la gran tendencia. La pérdida del sentido histórico de la cual hablábamos nos deja sin proyecto para todos. La misma política ya no es una discusión sana de proyectos, más bien prima las recetas inmediatistas. Carecemos de proyectos de desarrollo que nos permitan construirnos en un nosotros que habita responsablemente la casa común. Pareciera que el modelo económico empuja un rédito rápido que impide las visiones más completas. Así nos quedamos en una cultura que carece de proyecto común. No se trata solo de la caída de los grandes relatos que marcaron la confrontación del siglo XX, pero licúa la conciencia histórica, degradando aquello que nos vincula y nos hace reconocernos como iguales. El vacío lo copan tendencias que impiden un nosotros. Sin más, se apodera la lógica del descarte, como si parte de la humanidad fuese sacrificable en beneficio de una selección y se manifiesta de manera múltiple. Los que todavía no son útiles, los que ya no sirven. También en la lógica del despilfarro, o más grave aún, los descartados son los ancianos, o los descartados por la obsesión por reducir costos a cualquier precio, o los signos racistas que se resisten con fuerza. Es como si todo terminase en nosotros. Me pregunto yo, ¿no es acaso todo ello la expresión de una suerte de ateísmo práctico, aunque socialmente en muchos casos revestido de religiosidad? Esa misma tendencia del descarte se expresa de modo en numerosas contradicciones respecto a los derechos humanos, pues las visiones antropológicas reductivas y también por el modelo económico que no reconoce la dignidad de cada persona. Esto se refleja doblemente en la condición de las mujeres, por ejemplo. Por un lado, sin reconocimiento de su igualdad y dignidad, e igualmente más severamente vulnerada por la exclusión y el maltrato y la violencia. Y por otro lado, por la ausencia de horizontes que congreguen, hace surgir la desconfianza y resurgen miedos ancestrales. Nos refugiamos cada uno en su mundo, en la cultura de los muros, en la soledad, resurge la inseguridad, en la pretensión de una humanidad sin alteridad. Tercera tendencia, la globalización, pero la globalización y el progreso, pero sin un rumbo común. Lo referido a la globalización y al progreso está brevemente señalado, me llamó la atención, en el texto, pero es preciso mencionarlo.
El mensaje es inequívoco en la constatación de progresos históricos en campos esenciales para las sociedades modernas: la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria, el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, a la par se constata un serio deterioro de la ética, los valores espirituales, el sentido de la responsabilidad, generando una sensación amplia de frustración y de desesperación. Surgen nuevos focos de tensión, fuertes crisis políticas, injusticias y falta de distribución equitativa de los recursos naturales, en medio de un silencio internacional inaceptable frente a ciertos flagelos en poblaciones más desfavorecidas o empobrecidas. Surge la paradoja entonces. En tiempos de globalización y progreso, la pertenencia a una misma humanidad se debilita. Globalizados pero no integrados. Hija de la desolución, prevalece entonces la indiferencia cómoda, fría, globalizada. Nos hemos olvidado que estamos en una misma barca. Los pasajes señalados me parecen relevantes al menos por dos factores. Primero, porque no es una negación indistinta a la globalización y al progreso. Es buscando un texto surgido del diálogo interreligioso, desmintiendo con ello cualquier distancia errónea entre la religión y la ciencia, y tomando distancia de cualquier fundamentalismo anacrónico. Segundo, también me parece relevante por lo siguiente, pues avanza una tesis de fondo respecto a nuestra época. La crisis no viene del progreso en sí, o de la globalización en sí, sino de este cisma que se está evidenciando entre el individuo y la comunidad humana. Ahí hay un paradigma de retrato de la tendencia englobante. Cisma que se está evidenciando entre el individuo y la comunidad humana. Eso es lo que ve Francisco. En mi interpretación, esa es la imagen del diagnóstico que prevalece en todo el transcurso de su mensaje. Incluso la propia crisis sanitaria la lee en esta perspectiva. Despertó durante un tiempo la conciencia de ser comunidad mundial, cuando antes bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Ciertamente hay una invitación a repensar nuestros estilos de vida y nuestra forma de enfrentar la realidad. Nos invita a dar un salto, una forma nueva de vida, pues vivíamos en una ilusión global, pero bajo la consigna de sálvese quien pueda. Igual tratamiento da a la falta de dignidad a la realidad migratoria, que está propiciada por regímenes populistas o por planteamientos económicos liberales. Las migraciones son un elemento determinante del futuro, pero efectivamente lo hace con el mismo criterio, pero hoy están afectados por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna, sobre el que se basa toda sociedad civil. Ese es un supuesto que luego le seguiremos la pista. Cuarta tendencia. La ilusión de la comunicación le llama Francisco. Nuevamente la paradoja. Mientras resurgen las actitudes cerradas marcadas por el diálogo, por el miedo y la intolerancia, se estrechan las distancias a través del mundo digital. ¿Y quién pudiese negar sus bondades? Pero tienen signos que son complejos, al punto que se desdibuja incluso el derecho a la intimidad. Más que una negación de su potencialidad, se perfila la advertencia de su insuficiencia. En efecto, las relaciones digitales no bastan para tender puentes, no alcanzan para unir a la humanidad, eximen del laborioso cultivo de la amistad, de la reciprocidad estable, no construyen necesariamente un nosotros. Más bien, incluso pudiesen ser un refuerzo de individualismo,
o el refuerzo de círculos cerrados. El desafío, y yo lo leo como un desafío educativo, que presenta, es ir al encuentro, que presenta, es ir al encuentro de la realidad. Y para ello propugna el paradigma de la actitud receptiva, que evita caer en la trampa de los sutiles procesos selectivos. Selecciono la información que tiene que ver con mis ideas, elijo las personas que tienen que ver con mis simpatías, convivo con los grupos que me interpretan y me cierro globalmente, un globalismo, pero absolutamente cerrado, y que no se da el tiempo y el coraje de sentarse a escuchar al otro. Necesitamos de la sabia comunicación humana, y cuánto le hemos echado de menos estos meses. A mí, por ejemplo, me es incómodo tener que encontrarme solo a través de este medio con mis estudiantes, que incluso no abren sus cámaras, digamos, y no les puedo ver siempre. ¿Ya? Necesitamos sentarnos y escucharnos. Esa comunicación humana que la da la sabiduría del encuentro. Pero también porque el punto es importante, porque si solo acumulamos informaciones lineales acumulativas, no cultivamos conciencias libres, seres humanos pensantes que se preguntan por sus propios sentidos y sin encuentros reales entre las personas. Sin encuentros reales, sencillamente no hay camino para la fraternidad vivida local y globalmente. He dibujado rápidamente esas 4 tendencias. ¿Se sigue el discurso? Porque ahora me gustaría pasar a la segunda etapa. Por favor, no se queden dormidos, les invito a esta segunda etapa. Veíamos 4 tendencias que nos presentan una paradoja en un mundo global, pero con un serio peligro de encerrarnos. La pérdida de los relatos la ha copado la desesperanza, y eso nos desafía. Es una advertencia seria, pero rescato sus propuestas. Ciertamente no puedo detenerme en todas y cada una de ellas, pero quiero mencionarlas. Primera propuesta: un ícono iluminador, el modelo del buen samaritano. A mi modo de ver, la propuesta de fondo de Francisco es provocativa. Por eso decía al inicio que me parecía osada, valiente, y surge desde lo más propio del cristianismo: hacerse cargo de los extraños en el camino. El relato de la parábola de Lucas 10, que nos mencionaba Mario al inicio, no es un dato marginal o una simple evocación que invita a ciertas moralejas ético-sociales, le llama el Papa. Un capítulo que cualquiera pudiese decir, bueno, esto me sabe a sermón dominical fácil, así que me voy a otra cosa de la encíclica. No, a mi modo de ver, es una propuesta que surge de lo hondo del cristianismo. No es un dato marginal. También expresa la impronta pastoral de su mensaje. No porque use un texto de la Escritura, sino porque se refiere a situaciones concretas y no solo a principios abstractos. La propuesta, a mi modo de ver, es osada, pues se propone como un modelo, como un ícono que surge en nosotros, que haga surgir en nosotros la vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Del propio país y del mundo entero. Es algo que se repite permanentemente el texto. Estábamos acostumbrados a la ciudadanía local, en el mejor de los casos. Habla de una doble ciudadanía. Lo dice textualmente: es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la persecución del bien común
y a partir de esta finalidad construya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a los demás. La vida no es un tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro. Cierro su cita textual. Es más, lo propone como única salida ante la crisis, y no me refiero a la crisis de la pandemia, sino que a estas tendencias que él dibuja. Ante tanto dolor, y lo define doblemente esencial. Por una parte, define al ser humano en tanto tal, pues hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No hay una opción posible vivir indiferente, no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad, alterarse ante el sufrimiento humano. Lo dice textualmente. Omito todos los números porque sería realmente muy extenso. Pero por otra parte, no solo define al ser humano, sino que define al ser cristiano. La apertura del corazón a los hermanos como garantía de una auténtica apertura a Dios. Reconociendo, lo dice textualmente, la paradoja que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios de mejor manera que los creyentes. Desde ya reparo un aspecto que atraviesa la carta encíclica y la caracteriza particularmente. Invoco su carácter pastoral y quiero mencionar algunos ejemplos. 1. Dirigido a cada uno, como lo vemos en sus interpelaciones directas al hablar de la parábola. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda y directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Segundo ejemplo, no hace dicotomías entre lo personal y lo social, como lo expresa claramente más adelante. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Tercera característica, a mi modo de ver, pastoral. Indica criterios de acción, como la invitación a comenzar, generando espacios de corresponsabilidad, alentando lo bueno, poniéndonos al servicio del en 100, comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y el mundo. Cuarto ejemplo, señalando líneas de formación, una fe vigilante ante las nuevas formas de exclusión. Lo dice literalmente, la catequesis y la predicación que incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia. 4 ejemplos que caracterizan, pero que se repiten constantemente, es una constante del texto, su riqueza pastoral. Segundo rasgo de su propuesta, un replanteo en la dimensión social de la existencia humana. La primera, proponer la parábola del samaritano como ícono, desde que identifica lo más propio del corazón humano y lo más propio del ser cristiano. Segunda propuesta, él nos invita a un replanteo en la raíz de la dimensión social de la existencia humana. El lenguaje de la encíclica es claro y directo, pero no debe confundirse con un simplismo o un llamado a una suerte de activismo vacío. Más bien, el planteo tiene un supuesto, una reconsideración de la dimensión antropológica, de la dimensión social, de la existencia, con una fuerte insistencia en sus consecuencias. Si la evocación de la parábola del samaritano podría entenderse como una metáfora restringida al mundo creyente, el desarrollo de su discurso es una invitación a ampliar, a pensar y a gestar un mundo abierto. Es una visión antropológica lo que está en juego, quizás tal vez lo que más nos ha faltado. En efecto, el desarrollo y la plenitud del ser humano están en la entrega,
apoyándose en Gaudium et Spes. Me comunico conmigo mismo en la medida en que me comunico con los demás, apoyándose en Marcel. Es la vida misma la que subsiste en el vínculo. Desde la intimidad del corazón humano, la fuerza del amor crea vínculo ampliando la existencia. Es la ley del éxtasis, citando a Juan Pablo II, es decir, salir de sí mismo. El signo de una relación sana es su apertura, a diferencia del intimismo egoísta en grupos o bien en parejas autorreferenciales. De este modo, la dinámica, incluso la dinámica de las virtudes humanas, están tensionadas. En efecto, en perspectiva cristiana, no se trata de una persona virtuosa, sin más, pues la caridad sin las virtudes, sin la caridad las virtudes pueden ser estériles y no necesariamente llevan a una apertura y a una unión de personas. Enlazando con un mensaje sustantivo de Benedicto XVI, la altura espiritual, comillas, la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Cita de Deus Caritas Est. Me parece que ahí hay un entronque argumentativo estupendo. Es decir, esa experiencia del amor como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo consigo mismo. El amor al otro es algo más que acciones benéficas, es considerarlo al otro valioso, digno, grato, bello, más allá de sus apariencias físicas o morales, sencillamente porque es por ser quien es. Ese es el fundamento de la amistad social sin exclusiones, de una fraternidad abierta a todos y no solo a los míos. Es aquí, hasta aquí, a mi modo de ver, en el planteamiento doctrinal, pudiésemos decirlo, yo creo que no hay nada esencialmente nuevo. Más bien la reiteración de una convicción que está dentro de la fe en el Dios de Jesús. Además sabemos lo fecundo que ha sido la espiritualidad que brota del Evangelio en el desarrollo de la alteridad basada en el amor. A mi modo de ver, lo nuevo en el mensaje de Francisco está en las consecuencias que él desprende. Cito, el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Hay más, pues hay un llamado, no se contenta una exhortación genérica al amor universal, más bien desprende consecuencias concretas y un replanteamiento provocador en el plano social. Tengo muchos ejemplos, por cuestión de tiempo solo voy a mencionar algunos. Me permito mencionar porque cada uno de ellos ameritaría un análisis, porque han sido situaciones que los últimos 30, 40 años nos han mantenido permanentemente en tensión en el debate social, político en nuestro país. La capacidad, primer ejemplo de consecuencias concretas, la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, no solo geográficos, sino existenciales en familia y ciudades. Recordando los exiliados ocultos que persisten en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, en nuestras grandes ciudades. Es una invitación a una amistad genuina en cada ciudad y en cada país. Huir de un falso universalismo. En diálogo crítico con la sociedad contemporánea, osadamente a mi modo de ver,
plantea el aporte específico de la fraternidad a la libertad y la igualdad. En efecto, no basta con el respeto a las libertades individuales, pues estas, sin una voluntad consciente de cultivo de la fraternidad, la propia libertad se enflaquece y queda solo en el goce personal y no en su finalidad orientada al amor. A su vez, tampoco la igualdad se consigue con un reconocimiento abstracto, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Me pregunto yo al leer la encíclica si no es acaso innegable en el texto la confrontación que Francisco hace con el liberalismo, a mi modo de ver, de corte económico, reductivo o extremo. Lo dice textualmente: el individualismo nos hace más libres, más iguales, no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Hay más ejemplos de concreciones. Para caminar a una verdadera amistad cívica y fraternidad universal es necesario el valor de cada persona. No basta con acoger el principio de igualdad de oportunidades, porque de allí todo depende después de cada cual, pero no asume las reales diferencias de los menos dotados, de los más lentos. Por lo mismo exige un Estado e instituciones en la sociedad civil que vayan más allá del criterio eficientista y que se orienten a las personas y al bien común. Lo ejemplifico con algunas palabras, comillas. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. Cierre de comillas. Frente a ello nos invita a una promoción de los valores morales que lleven al desarrollo humano integral. Nuevamente ahí hay un conjunto de bajadas de carácter pastoral que me parecen extremadamente enriquecedores. Responsabilidades educativas, formativas para la familia, para los educadores, para los formadores en la escuela, para el asociacionismo. Educar a las diversas dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona, al mundo de la cultura, a los medios de comunicación. La solidaridad no solo como una generosidad esporádica, sino como un pensar y actuar en términos de comunidad. Cito y manifiesto una concreción de esta invitación a repensar y un gesto, porque es de enorme trascendencia. Y a mi modo de ver, aquí va a haber un factor de discrepancia, y si ciertos sectores no quieren incomodarse, valdría la pena que no lean este texto de Francisco. Es imprescindible una sexta concreción de este repensar que yo extraigo de su texto. Es imprescindible hablar de una sexta concreción, tal vez la más osada: proponer la función social de la propiedad. Tal cual. Sin una profundización de este punto,
el Papa insinúa que el cristianismo termina siendo una aspiración que no toca las condiciones materiales, que corre el riesgo de ser tildado de alienación, lo digo yo. Sin una clarificación del mismo, sería también una especie de aspiración romántica. Quienes han leído el texto, ustedes saben que ahí el texto se vuelve doctrinal, evoca los lugares donde la doctrina se ha explicitado, desde los padres de la Iglesia hasta Juan Pablo II. No los voy a reiterar para no alargarme. Porque a mi modo de ver la riqueza del texto, y eso es una novedad que no he visto en otros, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, el texto a mi modo de ver no pretende entrar en una especie, o su aporte principal no es entrar en una especie de disputa doctrinal al respecto. Más bien ensaya de deducir algunas concreciones de ese principio tan caro a la doctrina social de la Iglesia, pero para las sociedades actuales, y que a mi modo de ver lo hacen entendible. Y creo que la doctrina social de la Iglesia ha omitido, es parte de nuestra responsabilidad de no haber intentado decir qué significa aquello que dijeron los padres de la Iglesia en un contexto social y cultural tan diferente como el que tenemos hoy. Saca tres formas de actualizarlo. Primero, dice, para la sociedad actual, ese principio ayudaría a fundamentar que nadie puede quedar excluido de esta casa común y de los bienes que se pueden hacer. Segundo, invita a ensanchar el concepto de desarrollo, el aseguramiento de los derechos humanos, económicos, políticos, incluidos en lo de las naciones y los pueblos, que no pueden ser supeditados al derecho de algunos o a la libertad de empresa o mercado. ¿Es una negación del mercado? No. ¿Es una subordinación? Sí. Pues esas capacidades empresariales, que son un don de Dios, debieran orientarse al desarrollo de los demás y a la superación de la miseria. Lo que tenía conectado como... ¿Sí? Una sociedad que no se agota en el mercado, que está subordinada a un principio mayor. Tercera consecuencia, este principio debe aplicarse también al derecho de los países y sus territorios, promulgando una ética de las relaciones internacionales, conjugando así tres versiones en la dinámica social: los derechos individuales, los sociales y los derechos de los pueblos. Solo reparo en dos aspectos. El propio Papa advierte que si no se entiende esta lógica, ese principio de la función social de la propiedad va a sonar a fantasía. Al liberalismo esto es una mera fantasía, una ilusión, un idealismo romántico. Sin embargo, Francisco señala con mucha lucidez, lo cito textualmente: la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Me parece que aquí hay un aporte de carácter pastoral, social, porque creo que el cristianismo no ha sabido dimensionar en la cultura moderna sus principios de fraternidad, que, por ejemplo, entre otras cosas, significa la postulación de la función social de la propiedad. La amistad cívica y la fraternidad enfrentan hoy retos que descolocan, y creo que es uno. Me apresuro y menciono una cuarta propuesta.
La primera era el ícono del samaritano, como lo más representativo del corazón humano, pero al mismo tiempo del ser creyente. La segunda era un replanteamiento de la dimensión social. Eso no es nuevo, ya estaba en Evangelii Gaudium, capítulo La dimensión social de la evangelización. Ustedes se recordarán. Aquí hay una profundización de esa invitación a la vida de la Iglesia y a cómo concibe la evangelización. Tercera propuesta que invita Francisco. Descubrir los nuevos retos que obligan a nuevas perspectivas. Dado el tiempo, solo los menciono. El primer término, la realidad de la persona del migrante, que se resume en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Y que una vez que está y que ya se siente parte nuestro, concederle la ciudadanía plena, como invita, y que se sienta uno más pleno entre nosotros. El segundo reto, el encuentro entre personas y culturas. Cada cultura que se pierde es una pobreza para la fraternidad universal. En un contexto globalizado no se trata de homogeneizarnos, pero al mismo tiempo promover el desarrollo de todos. En tercer lugar, conjugar lo local y lo global. Romper esa tensión, buscar una nueva síntesis entre ellas, compatibilizar ciudadanos universales, pero no abstractos, con el otro, y huir de localismos folclóricos, ermitaños, localistas. Una fraternidad universal y una amistad social en cada una de nuestros lugares. 2 polos coesenciales hoy en día, inseparables. Ciudadanos de lo global, responsables de lo global. Cuarta, son solo 5, por favor no se asusten, y intento apresurarme. Espero que ya no estén agotados. Ánimo si lo están, porque estas 2 me parece que son muy importantes. Cuarta propuesta, recuperar la política al servicio del bien común. ¿Es posible pensar un mundo abierto sin la mejor política? Sabemos que el panorama no es alentador. No obstante, es imposible la fraternidad y la amistad cívica sin recuperar lo mejor de la política. Él invita y percibe 2 tendencias, 2 polaridades que marcan el contexto político: las fórmulas populistas, que menoscaban al débil utilizándolo demagógicamente, y las formas liberales, al servicio solo de intereses económicos. Estas tendencias representan un obstáculo a un reto para pensar un mundo abierto. Dicho de otro modo, no es posible avanzar a un mundo más fraterno y de amistad cívica sin encararlos. Así lo entiendo. Eludir la política, eludir la dimensión política hoy en día puede ser quizás uno de los más graves errores que debamos cometer. Advierte que se ha puesto de moda calificar de populismo o populista como categoría de un análisis general y binaria, sea para desacreditarlo o enaltecerlo. Su análisis del populismo me parece lleno de matices, porque rescata la categoría de pueblo. Un pueblo que conlleva lo popular, donde las sociedades son más que la suma de individuos. Pueblo no es una categoría lógica, tampoco angelical. Resume la pertenencia, define la identidad de una persona hecha de lazos y culturales. Por cierto, hay visiones de pueblo cerrada que no incorporan nuevas síntesis,
y que junto con el mediatismo son expresiones de degradación de un liderazgo popular. El gran desafío para las corrientes populistas es pensar verdaderos proyectos de desarrollo y no formas asistencialistas. El desafío de las propuestas populistas es generar proyectos de largo plazo que estén anclados en una reconceptualización del trabajo, que es clave para una vida digna y posible para todos de manera sólida y responsable. Por otra parte, el texto aborda las formas liberales, sus valores y sus límites. Si el populismo ha resurgido con fuerza, en mi opinión, el texto está confrontado con el liberalismo como telón de fondo. Por de pronto, la categoría de pueblo suele ser rechazada por las visiones liberales. Se habla de respeto a las libertades individuales, pero sin una narrativa común. Pueblo y prójimo serían categorías míticas o románticas, como que se excluyesen. La organización social, la ciencia y las instituciones para la corriente liberal estarían minimizadas. La pregunta es, ¿hay un desliz de el Papa Francisco en una especie de comunitarismo cerrado, de un idealismo en nombre de la parábola del buen samaritano? ¿No estaríamos en una visión mítica? Él mismo se lo pregunta. Él dice que el amor es realista, que asume la visión mítica, pero no desperdicia nada de la historia que beneficia a los últimos, el abandonado en el camino. Por lo mismo busca una organización mundial más eficiente, que tiene que institucionalizarse, y reconoce que no hay una sola forma posible de hacerlo, no hay una sola metodología, una receta económica, se requiere pensar en caminos diferentes. La crítica de Francisco no se circunscribe a la denuncia de los límites del paradigma tecnocrático, apela a una cuestión antropológica. Rescato el rol educativo del conjunto de la sociedad que acentúa su mensaje. Desarrollo de hábitos solidarios, pensar la vida más integralmente, hondura espiritual son tareas de todos. Ahora, la pregunta de fondo, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Por ello se requiere un planteo integral, reforma a las instituciones, que se doten de coordinación eficiente, mejores prácticas, porque no se puede pedir a la economía o aceptar que ella asuma el poder real del Estado. Más bien, se trata que la economía se integre a un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común. Ahora bien, ¿dónde radica el centro de su planteamiento? ¿Tiene algo que ver con lo mencionado en la parábola o es una mera utopía? Porque un individualismo, cito literalmente, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales, puede generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos. Entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más invoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Así como la caridad exige relaciones interpersonales sanas, también la política exige macrorelaciones sociales sanas. Lo grafica así.
El amor político no es ilícito, directo, es un amor imperado. Lo ejemplifica con esa imagen de alguien que ayuda a atravesar el río a alguien que no puede atravesarlo por sí solo. Ese haría cualquiera como un amor directo, ilícito. El amor político no es ilícito. El amor político construye el puente para que las personas puedan atravesar permanentemente. Es un ejemplo que él cita en su texto. A mi modo de ver, aquí un hondo replanteamiento de equilibrar el rol subsidiario y el rol solidario en nuestra dinámica política, que a mi modo de ver va a ser el gran desafío en el proceso de discernimiento de un texto constitucional que nos refleje a todos y que se refleje lo mejor del alma de Chile. Quinto y último desafío, para no agotarlos en demasía y no abusar ya al extremo de su paciencia. El diálogo se produce en el cultivo de la amistad social. Recuperar la capacidad de diálogo social, cuestión indispensable en toda familia, comunidad, en todo clero, diría yo, y en el conjunto del tejido social. ¿Pero qué es dialogar? Ustedes se recordarán, quienes lo hayan leído, el número 198. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. El diálogo persistente y corajudo no es una noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Cierre textual del texto 198, que si tenemos tiempo me gustaría que lo pudiésemos dialogar. La pregunta ¿es posible el diálogo social auténtico? Francisco esboza 4 elementos. Solo menciono los titulares. Primero, el diálogo social es el que posibilita una nueva cultura. Un diálogo a todo nivel, entre generaciones, entre todos los sectores, porque todos somos y podemos aportar, y asimismo poseemos la capacidad de dar y recibir, algo que lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Un país crece y se desarrolla cuando sabe dialogar. La falta de diálogo social implica que hay desinterés por el bien común, y ahí queda solo espacio a la simple negociación entendida como meras transacciones. Se requieren héroes que rompan en esa lógica enfermiza. ¿Qué supone el diálogo social? Capacidad de comprender el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad que encierra ciertas posiciones e intereses legítimos, e intentar comprender el sentido de lo que el otro quiere decir, aunque me sea imposible compartir todas sus convicciones. Segundo, el diálogo supone una disposición a asumir la verdad de la dignidad humana. ¿Qué sentido tendría los derechos humanos si, indagando en la naturaleza humana, la razón no descubre valores que son universales, porque derivan de ella? En una sociedad plural no es necesario contraponer la conveniencia social, el consenso y la verdad objetiva. Incluso esto nos invita a un diálogo con el mundo agnóstico en esta perspectiva, y no quedarnos en pensar que nuestra forma de entender la realidad y no confundir nuestros principios con cierto, le llama fijicismo ético, y que tampoco da a la imposición de un sistema ético por sobre otro. Reconocer las bondades de otras legítimas opciones éticas,
sin necesariamente renunciar a las propias. Tercero, invita a desarrollar la cultura del encuentro, es decir, a movilizarnos, sin evitar las diferencias. La cultura del encuentro es trabajosa, es artesanal, no se surge acallando las reivindicaciones sociales, no surgen consensos de escritorio para una minoría que está satisfecha. Significa generar procesos de encuentro. Invita e incorpora un término nuevo. Si antes no invitaba a pactos sociales, hoy en día invita a pactos sociales y culturales. Generar pactos sociales y culturales nuevos que surjan del encuentro, que es capaz de explicitar la diferencia y buscar el punto que nos une. Cuarto, y aunque parezca nimio, pero me parece hermoso que concluya así, el cultivo de la amabilidad. Quienes tienen ese don ayudan a que la existencia de otros sea más soportable, especialmente cuando cae el peso de los problemas, las urgencias y las angustias. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, no es una exquisitez burguesa, denota valoración, respeto, cariño. Cuando una sociedad lo hace cultura, es capaz de transfigurar el estilo de las relaciones sociales. Incluso cambia la forma de debatir, de confrontar legítimas posturas diferentes e ideas, porque parte de una valoración del otro. Son muchos más las propuestas que hace Francisco. En esas 5 yo resumo propuestas que a mi modo de ver englosan una sabiduría que, si bien es cierto, podemos encontrar en Populorum Progressio 69, en el mensaje de Benedicto XVI, el 2009, los veo como 3 pasos y claves para entender el contexto de la cultura actual. Tienen una riqueza pastoral que me parece que como iglesia seríamos necios si no nos damos la pena de decantar, de desentrañar como riqueza para nuestras personas, para nuestras comunidades y para nuestra vida social. Disculpen la extensión. Bueno, hemos escuchado esta completa exposición que nos dio don Sergio Torres Pinto sobre esta carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti.